Jacobo Grinberg desafió límites. Explorar la conciencia es desentrañar el tejido del universo. Su visión fusionó ciencia y espiritualidad, inspirando la búsqueda de la verdad más allá de lo conocido. El Dr. Jacobo Grinberg marcó un momento decisivo en el estudio de la conciencia al relacionar conceptos de la neurociencia y la física con las milenarias filosofías orientales y tradiciones chamánicas. Su atrevimiento le permitió adelantarse como nadie en sus lúcidas teorías, pero también le valió el rechazo de muchos, tanto del lado científico como del lado místico de la sociedad. Grinberg, nacido en México en 1946, fue un destacado psicólogo y neurofisiólogo que buscaba entender el funcionamiento de la mente humana desde una perspectiva integral. Jacobo Grinberg era un psicólogo y antropólogo mexicano que se interesaba por explorar los estados alterados de conciencia y las prácticas chamánicas. En su trabajo, buscaba comprender cómo la mente humana podía expandir su capacidad de percibir e interactuar con el mundo. En sus investigaciones, Grinberg se adentró en el campo de la conciencia y se percató de que tanto la ciencia occidental como las tradiciones orientales y chamánicas abordaban preguntas similares sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia humana. Esta observación lo llevó a integrar diversos conocimientos y teorías en un intento por comprender mejor esta compleja dimensión de la experiencia humana. Grinberg encontró similitudes sorprendentes entre conceptos científicos como la mecánica cuántica y los principios filosóficos y espirituales del budismo zen y el taoísmo. Por ejemplo, identificó cómo ciertos conceptos de ambas disciplinas sugerían que nuestra percepción de la realidad está influenciada por nuestra propia mente e interpretación subjetiva. Sin embargo, su audacia también le granjeó detractores, tanto en el ámbito científico como en el místico. Muchos científicos se mostraron escépticos ante la idea de mezclar ciencia dura con filosofías espirituales, argumentando que no hay evidencia empírica sólida para respaldar las teorías de Grinberg. Por otro lado, los críticos desde las tradiciones místicas consideraban que Grinberg estaba reduciendo las profundas enseñanzas de estas filosofías milenarias a meras explicaciones científicas, despojándolas de su esencia espiritual y trascendental. A pesar del rechazo y las críticas, Grinberg continuó desarrollando sus ideas y publicó varios libros en los que compartió sus investigaciones y reflexiones sobre la conciencia. Aunque su trabajo no fue ampliamente aceptado durante su vida, su valentía y visión le permitieron adelantarse a su época y sentar bases importantes para futuras investigaciones en el campo de la neurociencia y la filosofía de la mente. Jacobo Grinberg falleció en 1994 en circunstancias misteriosas, lo que generó aún más controversia y dejó muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, su legado perdura como uno de los pioneros en la exploración interdisciplinaria de la conciencia humana, inspirando a otros investigadores a seguir explorando los vínculos entre ciencia, filosofía y espiritualidad. Grinberg entendía que cada disciplina tiene su propio enfoque y lenguaje para abordar el conocimiento. En lugar de ver esto como obstáculo o muros, él veía la posibilidad de encontrar puentes y conexiones entre ellas. Para Grinberg, la colaboración y el diálogo entre diferentes campos del conocimiento eran fundamentales para una comprensión más completa de la realidad. Creía que al combinar diferentes perspectivas, podíamos tener una visión más amplia y profunda de los fenómenos que estábamos estudiando. Podemos decir que nuestra conciencia es como una luz que ilumina aquello de lo que somos conscientes. Lo que permanece en la oscuridad es lo que aún desconocemos. Siguiendo la teoría de Carl Jung, la sombra habita en nuestro inconsciente. En última instancia, al iluminar y abrazar todas las partes de nosotros mismos, podemos vivir una vida más plena y satisfactoria. La aceptación y la integración son procesos continuos, pero nos permiten crecer y evolucionar como seres humanos. Sabemos también que el Dr. Jacobo Grinberg
vislumbraba que la expansión de la conciencia podría ser explicada como el fenómeno de la luz, en particular utilizando el concepto de la luz como una metáfora para entender la conciencia y diferentes niveles de percepción. Grinberg postulaba que, al igual que la luz puede descomponer en diferentes colores a través de un prisma, la conciencia también se podía descomponer en diferentes niveles o estados. De esta manera, cada nivel representaría una forma distinta de percepción y experiencia del mundo. De acuerdo con Grinberg, existe un estado básico de conciencia, llamado conciencia ordinaria, que es aquel en el que operamos en nuestro día a día. Sin embargo, sostenía que existían otros estados superiores de conciencia, a los cuales se podía acceder a través de prácticas como la meditación, sueños lúcidos o rituales chamánicos. Estos estados superiores de conciencia serían como los diferentes colores del espectro luminoso. Cada uno ofrece una perspectiva única y ampliada del mundo y permitiría acceder a información o experiencias que no están disponibles en la conciencia ordinaria. La idea central detrás de esta propuesta es que al igual que la luz nos permite ver cosas que son invisibles en condiciones normales, como las estrellas durante el día, los estados superiores de conciencia nos permitirían percibir aspectos ocultos o sutiles de la realidad. Si bien las ideas de Grinberg no están completamente aceptadas por la comunidad científica, su influencia ha sido influyente en la comprensión de los estados alterados de conciencia y ha abierto las puertas a nuevas investigaciones sobre cómo la mente puede expandir sus límites y percepciones. Lamentablemente, Jacobo Grinberg desapareció misteriosamente en 1994 y con él se perdieron muchos de sus avances y desarrollos sobre la teoría sintética y el potencial transferido. Su desaparición dejó un vacío en el campo de la psicología y antropología, y muchos seguidores de su trabajo quedaron huérfanos de su guía e inspiración. A pesar de que no se sabe qué ocurrió realmente con Grinberg, su legado perdura a través de sus publicaciones y las ideas que logró transmitir antes de su desaparición. Sus conceptos sobre los diferentes niveles de conciencia y la posibilidad de expandir los límites mentales siguen siendo objeto de interés para quienes exploran los estados alterados de conciencia. La comunidad científica continúa investigando estas áreas para entender mejor la mente humana y cómo podemos aprovechar todo su potencial. Aunque Jacobo Grinberg ya no está presente físicamente para continuar su investigación, su influencia sigue vigente entre aquellos que buscan comprender las fronteras desconocidas del pensamiento humano. El espacio icónico de Minkowski es un modelo matemático utilizado en física para ilustrar la ley de la causalidad en el universo. Esta ley establece que nada que no tenga su origen en el pasado podrá acontecer en el futuro, ya que esto violaría las leyes de la física. El espacio icónico de Minkowski reduce los términos más complejos y se utiliza para explicar el comportamiento de la luz en el espacio-tiempo. Los chamanes en México mencionan este método como una referencia a cómo se entiende y explica la causalidad dentro del universo desde una perspectiva científica. En este contexto, cuando hablamos de los pensamientos y emociones que nos atormentan, podemos entenderlos como eventos dentro del espacio icónico de Minkowski. Si algo nos molesta o nos domina, hay una causa detrás. Es importante tratar de comprender las razones detrás de nuestras experiencias emocionales. Al ir hilando los diferentes componentes de nuestra experiencia, podemos unificarlos y hacerlos converger en un solo punto en la coordenada cero del espacio icónico de Minkowski. Este punto se conoce como el punto del observador y representa la conciencia de unidad mencionada por Grinberg. En otras palabras, al comprender las causas subyacentes de nuestras emociones y pensamientos perturbadores, podemos llegar a una mayor conciencia y unidad interna. Esto implica reflexionar sobre nuestras experiencias para encontrar patrones y conexiones entre lo que sentimos y lo que ocurre a nuestro alrededor. Al hacerlo, podemos abordar estos problemas desde una perspectiva más clara y encontrar formas constructivas de lidiar con ellos.
Esta perspectiva no busca ignorar o negar la complejidad de nuestras emociones y pensamientos, sino más bien entender cómo están inmersos dentro de un sistema causal más amplio en el universo. Sin embargo, también es importante reconocer que la búsqueda del poder oculto en nuestra conciencia no debe llevarse a cabo únicamente con fines individuales y egoístas. El universo apunta hacia el hambre del conocimiento y la comprensión, pero esta búsqueda debe ser impulsada por un deseo sincero de crecimiento personal y de contribuir al bienestar colectivo. Si hay realmente un poder oculto en nuestra conciencia, debemos buscarlo desde una perspectiva ética y responsable. No podemos usar este poder para dañar a otros o beneficiarnos a expensas de los demás. En cambio, debemos utilizarlo para cultivar nuestro crecimiento interior, encontrar conexión con los demás y contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Espero que esta explicación te ayude en tu proceso de expansión de la conciencia. Únete a esta travesía de descubrimiento. Suscríbete para explorar más allá de las fronteras de la mente. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Juntos, construyamos un camino hacia la verdad.